Bienvenidos despeinados y despeinadas a su podcast de política despeinados. Aquí hablamos de política, no hablamos de buenos días, no hablamos de noticias, hablamos de política. Las noticias las analizamos desde la política. Lo que dijo el presidente lo analizamos desde la política. Lo que dice el comandante Maduro lo analizamos desde la política. Lo que dicen los señores de la alta sociedad lo analizamos desde la política. Porque este es un podcast de análisis político y hay mucho que analizar hoy. Hoy tenemos que hablar sobre varios personajes que están por allí. Están las elecciones en México que fueron ayer y Juan Carlos tiene su opinión, está feliz porque ganó una mujer en México y bueno, Morena repite con 30% de diferencia, pero también están las declaraciones hoy que es tendencia, la señora Indira Urbaneja es tendencia y el conde del Guácharo también es tendencia. Vamos a hablar sobre todos esos bichos de pezuña larga de la política que hay que despeinar un poco. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Bienvenido a nuestro espacio Mira, Despeinados. aquí estoy, te escucho, tengo un problema, no puedo usar los auriculares porque se escucha doble. Entonces te escucho muy bajito. Ah, broma. Como que me quedé frío de nuevo la imagen. ¿Estás congelado ahorita? Sí, bueno, que la gente me escuche mientras me descongelo. Debe ser que voy saliendo del congelador. Bueno, muy interesante, ¿no? Yo creo que María Corina se la puso como decimos por ahí, de bombita a Indira Urbaneja cuando dijo, vamos a desaparecer el socialismo de Venezuela. Eso lo entiende algún electorado, digamos, de derechas o de muy radical que están en contra de la izquierda, pero el electorado que tiene Edmundo, que está votando por Edmundo, que viene del chavismo o que viene del progresismo, no lo entiende y la señora Indira la agarró por allí, pues, y le ha sacado el juguito a esa declaración de la señora María Corina Machado. Bueno, ¿y tú qué crees? Tú has hablado de eso anteriormente, sobre el problema de que María Corina no puede quitarse de encima al socialismo al estilo Milei. Es decir, ella no puede ser la mujer de la motosierra. Mira, yo se lo dije esta mediodía a la audiencia que me estaba viendo en el programa del mediodía. Yo soy de centro izquierda. Yo me formé en la centro izquierda. Yo no concibo una sociedad sin justicia social. Yo no concibo una sociedad donde se abandone a los pobres para favorecer al mercado. Eso yo no lo concibo por ningún lado. Entonces, evidentemente, cuando yo escucho eso de María Corina, yo no apoyo a María Corina allí, porque María Corina tampoco es Jesús de Nazaret para yo estarle apoyando todo lo que ella dice. Yo apoyo lo que yo creo. La semana pasada, el viernes, tú y yo discutimos el tema de la educación pública, privada. Hoy ellos sacan el programa de Tierra de Gracia y ella dice, ¿qué fue lo que dijo? En el programa sobre la educación dicen entregarle bonos para que la gente estudie donde le dé la gana. Pero ese no es el problema de la educación venezolana. Quien paga la cuenta no es el problema, porque uno de los grandes avances de la sociedad occidental es la educación gratuita y totalmente gratuita. Otra cosa es ponerle orden a la borrachera, es exigirle a los estudiantes tenerles procesos de nivelación. Lo discutimos duro el viernes, pero eso de privatizar, yo no lo acompaño ni lo comparto, aunque lo quiera hacer Milei, pero yo eso no lo comparto. Juan, intenta arreglar el video para que salgas, por favor, y colócate el audífono, a ver si colocándolo otra vez se corrige. Mientras ¿Tú crees que si me desconecto yo, me salgo, pudiera cambiar la realidad? Sí, inténtalo un momentico, porque la gente de verdad quiere verte, quiere verte. Y si finalizo la transmisión, ¿no te caes tú? Si finaliza la transmisión, me voy yo, se va todo. Porque recuerda que somos entonces no los dos.
Ah, bueno, pues Juan va y viene porque tiene un problema que está allí como congelado. Pero, ¿qué les parece a ustedes lo que ha sucedido en México? Los leo en los comentarios mientras que Juan regresa. Por aquí tenemos saludos de Kevin Rondón. Kevin, nos debes una visita de Despeinado. Nos gustaría muchísimo hablar de política contigo. Tú estás en Chile, ¿verdad? Creo que he visto algunos de tus textos, algunos de tus programas en YouTube. Vuelvo otra vez, Juan Carlos. Ya lo vamos a tener con nosotros Aquí de estoy, ya nuevo. me muevo. Épale, Juan, ya te mueves porque estabas congelado. Aquí tenemos a Kevin, te digo que es un periodista joven que está en Chile, tiene un canal de YouTube y le va muy bien por allí. Entonces, mira, el problema de la izquierda y de la derecha está más vigente que nunca. Lo que pasó en México es precisamente ese debate, ese dilema entre las derechas y las izquierdas. En México volvió a ganar las izquierdas. El PRI, que gobernó durante 70 años, y dice Mario Vargas Llosa que el PRI era la dictadura perfecta, ¿no? El caso de que estaba allí el bendito PRI haciendo, diciendo, ejecutando, produciéndose ideas y haciendo posible que las elecciones, bueno, estuviesen amañadas y se elegía o se repetía el que decía el presidente saliente elegía a su sucesor, casi como una pequeña monarquía de 5 años. Bueno, pero hoy se reelige Morena. Vuelve de nuevo Morena a gobernar, va a gobernar 6 años la presidenta de Morena, primera vez una mujer, pero lo hace con una abrumadora mayoría. Evidentemente, las elecciones del PRI eran una burla, aquella cosa era un solo candidato, después la gente iba a elegir, etcétera, lo que elegían eran ciertos diputados y tendencias dentro del propio PRI, pero Mm. el día de hoy estamos en presencia de un partido que va al ritmo de Bukele. Es decir, Bukele le sacó una Morena gigantesca al otro presidente también, un 30-40% de diferencia. Es el Morena, el partido Bukele en México. Realmente lo que tiene es mala prensa el señor López Obrador y su legado como político es aún más democrático que el del propio Bukele y es aún más democrático que el PRI, que todas las tendencias mexicanas, porque este hombre no modificó la constitución como decía que iba a hacer, no decidió reelegirse, se retira, se va a cultivar su finquita, su cosa, a su pequeña casa con piscina que tiene con sus hijos, o quién sabe, a tomarse una sopa con un pozole con la mamá del Chapo, porque son amigos y se saludan, pero no violó la constitución, no se perpetuó en el poder y se reeligió el partido con una abrumadora mayoría. Entonces, 60% fue la ventaja de la señora contra un 30% de la candidata del PRI, del Partido de la Revolución Democrática, de toda esa fuerza. Bueno, cuando los salvadoreños votaron tan abrumadoramente por Bukele es porque les resolvió un problema. Cuando los mexicanos votan por la candidata de Andrés Manuel López Obrador, es porque le tiene que haber resuelto un problema. Ahí no hubo acusación de fraude ni de nada. Fue una elección limpia, donde alguien... Mira, yo estuve siguiendo con sana envidia desde que comenzó el proceso de contagio. Me metí en la página del Consejo Nacional Electoral de allá, que tiene otro nombre, y estuve viendo cuándo se contaban las actas y cómo iban los votos. No había manera de producir una alteración. Si la gente tenía testigos en el centro de cómputos, lo que estábamos viendo era la realidad. Entonces, ¿qué les dio Andrés Manuel López Obrador a los mexicanos? Mayoritariamente pueblo pobre, porque eso es mayoritariamente un pueblo pobre, muy indígena. Bueno, algo les dio para que esa señora sacara, ella por cierto, primera mujer, como bien lo dices tú, presidenta de ese país en 200 años y en un país muy machista, muy violento, y además, ¿qué fue lo que les hizo Andrés Manuel? ¿Tiene mala prensa Andrés Manuel? En Venezuela tiene muy mala prensa, porque en Venezuela hay un problema, hermano, que todo lo que huela a izquierda, Nicolás Maduro es el bacalao de la izquierda en América. Todo lo que huela a izquierda, la mala prensa
es que los sectores de la prensa más reaccionaria comienzan a decir Andrés Manuel es Maduro, Petro es Maduro, Boric es Maduro, la señora de Honduras es Maduro, y resulta que ninguno de ellos están, los únicos que están cometiendo desmanes en lo político, el señor de Nicaragua, en lo político y económico, los señores de Cuba y los de Venezuela, pero el resto está gobernando respetando las formas democráticas y no están expropiando a nadie. Claro, se inclinan por la justicia social. Es lo obvio en un gobierno que se dice progresista o socialista, que se inclinen por la justicia social primero que por el mercado. Pero bueno, así tú sabes que América Latina va y viene, es flujo, reflujo. Vamos a ver qué pasa en Estados Unidos, porque con el triunfo de Milei y de Bukele, yo no sé si se fortalece la idea de que Trump pueda ser el presidente. Trump pudiera ser candidato a presidente estando preso por los delitos que cometió. Pues América Latina seguirá siendo América Latina. Y yo creo que se le sumó a Estados Unidos como un país en dificultades. Si hay otro país inestable en América, ahora es Estados Unidos, un país absolutamente inestable. Mira, pero volviendo a ese debate que parece decimonónico, que de la izquierda y la derecha, ese fue el debate del siglo XX. Digo yo decimonónico porque en el siglo XIX evidentemente se fijó la idea de la izquierda y la derecha, pero fue el gran debate del siglo XX. Parece que el siglo XXI aún no ha superado esta cuestión de las ideologías. Porque el año pasado, al menos ese mes, estábamos hablando de Milei y de la llegada de la derecha y de que había ganado Milei con un 54%, le había sacado 10 puntos a Massa y que la derecha iba a llegar a arrasar a América Latina. Y ahora nos conseguimos con este montón de votos de la izquierda mexicana, que es una izquierda real, que es una izquierda de doctrina, que es una izquierda que está basamentada en todo lo contrario a Milei. Entonces Latinoamérica no tiene verdaderamente un impulso de la derecha. Es decir, en Argentina votaron contra la corrupción de los Kirchner. Pero parece que no, que Latinoamérica sigue teniendo su corazón rojito, sigue teniendo su deseo de progresismo, ¿no? Porque en Brasil gobierna el progresismo, en Colombia gobierna el progresismo, ahorita en México mira cómo se impone de una manera abrumadora el progresismo, y hasta el propio Estados Unidos. Bueno, todavía uno revisa las encuestas de Biden y Biden saca un 48%. Pierde, porque el 2% en Estados Unidos es un montón abrumador de votos. Son la población de Venezuela o más, porque ¿cuánto es el 2% de un universo electoral de 300.000 o de 200 millones de electores? Entonces, el señor Biden representa también un ala izquierda, una ala izquierdosa de la política de Estados Unidos, de lo que acusa Trump, ¿no? Que está interesado en polarizar. Entonces parece que la izquierda sigue viva en todos lados, menos en Venezuela, por supuesto, donde la candidata María Corina dice que hay que acabar con el socialismo y el señor Maduro expulsa al Partido Comunista de su fila porque le dice que son muy radicales. Mira, yo creo que de verdad, primero, yo no creo que Maduro ni su gente sean de izquierda. Los militares no son de izquierda en ningún lugar del planeta. Los militares son militares. Y esa izquierda en la cual se formó Maduro, que era una izquierda muy ultrosa, la izquierda de la Liga Socialista, ellos eran muy, muy ultrosos. Pero finalmente este es el gobierno más abiertamente liberal, antiobrero, que limita el gasto público, que eliminó de cuajo, porque la ley, cuando la ley se convierte en letra muerta, la ley del trabajo en Venezuela es una letra muerta, porque estos señores eliminaron la ley del trabajo para favorecer al mercado. ¿Por qué? Porque la renta petrolera se acabó, entonces hay que sacar dinero de otro lado, por lo tanto es un gobierno más proempresario que proobrero, el gobierno de Nicolás Maduro. Y en lo político voy a utilizar un término, voy a tratar de cuidarme, pero a mí me parece un dictadorzuelo de una republiquita bananera
sin ninguna ideología. Yo no creo que Maduro sea digamos, el Jacobo Arbenz de Venezuela, ni el Pepe Mujica de Venezuela. No, yo creo que Nicolás Maduro no tiene dos ideas de izquierda en su cabeza. Ellos son una especie de comuna económica. Ayer, yo no sé si vieron el trabajo que presentó un grupo de periodistas de investigación de Venezuela sobre la fortuna que tiene la familia de Diosdado Cabello en España. Entonces, mañana sale el miércoles el Mazo dando, diciendo esos apellidos, y resulta que los apellidos son ellos. Los nuevos millonarios, los nuevos ricos son ellos. Eso es una farsa total. Eso no es izquierda. Izquierda es Pepe Mujica, izquierda es Boric, izquierda pudiera ser Petro, izquierda es Andrés Manuel López Obrador. Yo te decía, cuando veíamos la camionetota que tenía el director de un instituto educativo del gobierno que hay aquí, de educación para el trabajo del gobierno. Aunque a mí no me da miedo decir quién es, pero a ti tú les das abrazos. Vas a seguir jorobándome la vida con el abrazo. No, bueno, es que yo no lo acepto. A mí se me sale la María Corina. Una cosa es vivir en el mismo país con ella y otra cosa es darle un abrazo, Juan Carlos. Bueno, pero no importa. Bueno, pero cuando veíamos la camioneta, yo te decía, mira, si yo estuviese en el poder, yo tendría un Volkswagen. Tendría un Volkswagen, por supuesto, pero traído de Alemania. Si tengo el suficiente dinero, me traería un escarabajo de esos que están saliendo en la última serie. ¿Sabes que siguen haciendo escarabajos con la última tecnología? Es decir, te haces escarabajos de 2024 con motores nuevos, con todo nuevo. ¿Por qué? Porque es un modelo que sigue teniendo mercado. Entonces, icónico, sí. Yo me compraría un escarabajo bien, pero le pondría un buen aire acondicionado y andaría por todo Maracaibo con mi escarabajo. O andaría con una camionetica Volkswagen de esas bonitas, esas de las que eran de CanTV, pero la pongo pepiadita. Porque la Brasilia. Mira lo que dice. No quiero andar en un carro que se quede, pero el problema está en que tú no necesitas realmente, un político no puede justificar andar en una camioneta que es más grande que un hombre de 2 metros, que necesitas escalones para montarte en ella. Mira, y ¿quieres que te cuente una historia? Cuando yo era dirigente del Quinta República, venía Nicolás Maduro y yo tenía un Fiat Regata. Yo estaba feliz con mi Fiat Regata, era muy lindo los Fiat Regata. Y yo metí a Maduro en el puesto de adelante y Cirita se iba para atrás, porque a Maduro no había manera de llevarlo atrás. Y yo le decía, tú pareces Dino, el perro de los Picapiedra, que hay que abrirle un hueco al techo del carro para que saques la cabezota esa. Éramos amigos y Nicolás andaba por ahí pobretón, andaba con Juan Carlos Fernández, pobretón también en el Fiat Regata, y ahora Nicolás anda, yo sigo en mi camioneta usada, yo no pude cambiar mi traje de caqui por un Plus, pero mira lo que dice Pedro Seigueri: yo pertenezco al estrato social más bajo y yo sí estoy de acuerdo con la privatización de la educación. ¿De qué sirve que sea gratuita y que no tenga calidad? Pero yo le voy a decir una cosa a mi amigo Pedro: cuando yo era un niño, a los malos estudiantes los enviaban para la escuela privada, porque la buena escuela era la pública y la privada era porque cuando ya no lo recibían en la escuela pública porque eran malos, mal comportamiento, malandrosos, yo no sé, de esos muchachos, en esa época no había malandrosos, no, pero había muchachos de mala conducta. Esos era para la escuela privada, que era lo peor. Ahí recibían porque pagaban. Una vaina que me parece maravillosa y que es el fundamento de la educación pública norteamericana. Aquella cosa de que solo se puede garantizar la igualdad a través de la educación. Por eso, pues, obvio, tú vas a las escuelas públicas norteamericanas y uno de los grandes debates de lo público norteamericano tiene que ver con que los impuestos, allá la cuestión de los impuestos se divide bastante. Es decir,
El problema de los impuestos federales es que son impuestos que el ciudadano común no logra ver su aplicación. Porque, bueno, los impuestos federales se invierten en seguridad nacional, se invierten en elementos como desarrollo tecnológico, el GPS lo pagan los impuestos norteamericanos, etcétera. Pero una buena parte de los impuestos los administran los condados. Los condados administran los impuestos y los condados administran las escuelas. Y con los impuestos se pagan las escuelas. Lo que se intenta en ese caso es que tengan un mismo currículum, una misma malla curricular, donde se intente garantizar con la limitación de recursos que tenga cada condado, por supuesto, que los estudiantes reciban la misma enseñanza, la misma malla curricular de calidad. Hay, por supuesto, condados donde las escuelas son mejores porque la gente paga más impuestos. Y por eso la gente se cambia de condado, se cambia de dirección para poder tener una mejor escuela. Pero te cuento una anécdota. Pero termino yo. Ajá. Solamente sí, claro. con la educación pública tú puedes garantizar que va a haber igualdad en un país. Si tú haces que la educación sea un negocio, va a pasar lo que pasa en los desgraciados pueblos africanos, donde la educación es privada y el analfabetismo es gigantesco. En toda África, la educación es privada y cada quien tiene que pagar su escuela. Y por eso la gente no puede aprender a leer. Claro, no van a la escuela. Te voy a contar una anécdota. Eso hace como 18 años quizás, sí, más o menos. 18 años, estoy en Weston, ahí una ciudad que está en Florida, muy cerca, como a 45 minutos de Miami. Estoy con unas amigas de Maracaibo que estaban en Miami, pero yo no conocía mucho Weston y yo me iba a mudar a vivir en unos apartamentos que se llama San Michele en Weston. Entonces, estoy buscando escuela para María Beatriz, estoy buscando kinder. Y llego a un sitio que dice school y me bajo. Y le digo, mira, yo estoy buscándole cupo a mi hija y me sale la persona que me está atendiendo, me dice, bueno, aquí están todo lo que necesita que traiga para inscribir a su hija. Y me pasa las tarifas, $800 al mes. Y yo le dije, no, señor, yo estoy buscando una escuela pública. Entonces me dice, no, mire, curse por esta calle y ahí está una escuela pública donde finalmente estudió María Beatriz. Y yo le pregunté al director, ¿cuál es la diferencia entre la escuela suya, que es privada, y la escuela pública donde va a estudiar mi hija? Y el señor me dijo, bueno, la diferencia es que aquí damos religión católica, porque esta es una escuela católica. Pero la escuela donde va a estudiar tu hija tiene más dinero que nosotros, porque el gobierno federal le mete presupuesto a esas escuelas buenas, donde los maestros son buenos, porque hay tipo A, tipo B y tipo C, de acuerdo a cómo se desempeñe la escuela. Y el señor me dijo, allá va a recibir mejor educación que aquí, aunque aquí te cobro $800 al mes, porque allá hay más recursos, porque el Estado le brinda recursos. La maestra, computadora, nevera del salón, lapicitos, lápices, aquellos eran lápices y creyones y libros y de todo. Yo me ponía la mano en la cabeza y me alegré mucho por María Beatriz, que iba a estudiar ahí, pero me di cuenta que el Estado norteamericano invierte millones y millones y millones de dólares en garantizar la educación gratuita de su pueblo. También lo hacen, por lo menos media, primaria, parvularia, media y high school, y luego, bueno, tú escoges si te vas para California, que es gratuita la Universidad de la Florida es gratuita, pero Dani Compa dice, ganamos desde México, el hombre, Dani, saludos, el hombre votó por Morena, votó por cierto, la muchacha es científica, es una investigadora de alto nivel de formación. Ojalá que les vaya bien con ella. Es mi deseo para los mexicanos. Mira, yo creo que a los mexicanos, ahora si sacamos la cuenta, analizando un poco y cambiando de tema radicalmente, si analizamos un poco el gobierno de López Obrador, yo creo que a los mexicanos no les fue mal con López Obrador. Es decir, evidentemente para mí, el hecho de que López Obrador haya dicho como política de Estado, yo voy a dejar de invertir en perseguir a los narcotraficantes, porque estamos gastando millones de dólares en una guerra que no es nuestra, y con ese dinero voy a crear la ayuda social, etcétera. Él lo que hizo fue al estilo Milei, desvió una plata que se estaba gastando y la invirtió en la gente.
y la invirtió en seguridad social, la invirtió en proyectos, la invirtió en tal. Y parece que eso le ha funcionado radicalmente y que evidentemente la persecución que tienen los narcotraficantes para los periodistas es atroz, pero ellos son dueños del norte de México y a ellos que son capitalistas, comerciantes, a ellos no les interesa matar gente, a lo que les interesa hacer su negocio. Entonces, casi que López Obrador les digo, hagan su negocio, no se metan con la gente y no se crean los dueños del pueblo, hagan su vaina, pero dejen que los alcaldes gobiernen, aunque acaban de matar a un candidato a alcalde. Lo que pasa es que cada uno que se mete con los intereses de los narcotraficantes, bueno, lleva tiros. Sí, México, no sé, el compa Dani que está allí, que nos diga qué piensa él, pero México es un país con un nivel alto de violencia. Culturalmente pareciera que es un país un tanto violento, y en el norte se ve más esto, bueno, porque también los alcaldes, los narcos quieren tener sus alcaldes, sus propios alcaldes, para tener amigos en el gobierno y a lo mejor pegarse de alguna obra pública. Pero ese es un tema, el de las drogas es complejo, ¿no? Yo creo que Estados Unidos tiene que asumir su barranco, porque los que consumen cocaína, fentanilo y todo ese montón de basura son los ciudadanos norteamericanos o la gente que vive allá. No puedes acusar a los mexicanos de ser consumidores. Evidentemente, si hay alguien que esté en posibilidades de pagar por un gramo de cocaína $100 en una calle de Nueva York, va a haber cocaína llegando a Nueva York siempre. El día que eso se acabe, se acaba el negocio y se acaba el cultivo, o se regulariza o se reduce. El día que cambie eso, esa es una guerra perdida, Luis. ¿Cuántos años tiene la guerra contra las drogas? ¿Dónde han ganado la guerra conra las drogas? En ningún lado. Esa es una guerra perdida. Yo me acuerdo de una propaganda que decía el perico tumba a la paloma. ¿No te acuerdas de eso? ¿Te acuerdas de esa propaganda? A mí no se me olvida, porque yo la veía cuando tenía 12 años y no entendía la cosa. Y cuando fue pasando el tiempo dije, wow, tiene razón, el perico tumba a la paloma. No, pero si ni con eso lo dejan de consumir, entonces, bueno, aquí no hay por dónde agarrar. Esa es la peor amenaza que puede haber, aquellos que te tumben la paloma. Ay, Dios mío, la guerra contra las drogas. Pero Petro, y esperemos que vuelva Juan Carlos, que se le desconectó la cosa, Petro utilizó el discurso de la legalización de las drogas como una de sus fundamentales propuestas políticas. Hay que ver entonces si la propuesta política que dio Petro de legalizar las drogas podría ser una manera de solucionar el problema, porque Petro también, un presidente de izquierda igual que AMLO, tiene una teoría sobre las drogas y dice, vamos a legalizar la producción de la cocaína, el cultivo de la cocaína y de la flor de la amapola. Vamos a legalizarla. ¿Por qué? Porque el narcotraficante obliga al agricultor de manera injusta a cultivar la amapola, a cultivar todas estas plantas que van a servir para el consumo de las drogas, y finalmente el Estado no puede regular nada de eso, el Estado no se beneficia, y lo que hace es que expones al agricultor, que no es un productor de drogas, solamente produce una planta, no es el que lo lleva al laboratorio, no es el que mata gente, no es el que la compra finalmente, no es el que ni siquiera tiene idea de cómo es una discoteca en Miami, donde abunda lo que él sembró. Eso podría beneficiar la economía colombiana. ¿Tú no crees que la economía colombiana podría no solo exportar café, sino también exportar productos agrícolas que terminen constituidos en sustancias psicotrópicas? Mira, yo creo que Estados Unidos hoy es el primer productor de marihuana de América. La cultivan en Nuevo México. Es un problema económico. Persiguen al cultivador colombiano, pero ¿por qué ahora ellos se han convertido en los grandes productores de marihuana? El día que ellos resuelvan el problema de cómo no tienen temperatura, parece que no tienen territorio para producir la planta de coca. Bueno, a lo mejor el día que lo logren van poquito a poco a comenzar a producir cocaína nativa norteamericana. Entonces
el problema económico ya no va a ser tan grave, porque en el fondo también es que hay una erogación económica gigantesca de la economía norteamericana, porque esos millones, una parte de los millones, porque el tema es que yo sigo insistiendo, tienen que haber carteles de la droga, sajones que hablan inglés, porque yo no creo que lleguen 300 toneladas de cocaína, 400 toneladas de cocaína al año a Estados Unidos, americano que reciba esa cocaína. Yo de verdad no creo. Yo creo que alguien la recibe, la paga al mayor y luego la distribuye al menudeo en los Estados Unidos. Y ese alguien es de allá. No es mexicano, no es boliviano, no es colombiano, es norteamericano. Claro, mira, tú, Sí. no sé si tú viste Breaking Bad. Volviéndose No, malo esta serie. Bueno, el que vio de Breaking Bad entiende un poco cómo funciona el asunto de la droga en Estados Unidos, ¿no? sí, mira, aquí han dicho dos cosas. Kevin Rondón dice, prefiero la política de los chinos en materia de droga, es efectiva y no se piensa en localizarla. ¿Cómo es la política china, Kelvin? ¿Por qué no nos explicas un poco? Yo no conozco cómo es la cosa. Yo conozco países asiáticos como Singapur, te consiguen un tabaquito de marihuana y te cortan la cabeza. Puedes terminar con pena de muerte. Pero esa es una dictadura muy fuerte que hay en ese país, aunque son muy prósperos económicamente, tienen una dictadura. Pero ¿cómo han hecho los chinos que tuvieron el grave problema con la guerra del opio, que fue una cosa muy grave que le hicieron los ingleses a los chinos, que les metían opio y los obligaban a facilitar la venta del opio para adormecer a todo un pueblo que tuvo, pues tuvo a los ingleses encima y después tuvo a los japoneses encima? Oye, que los chinos en el siglo XX levantaron cabeza, pero eso era un pueblo esclavo de otras potencias. Yo no sé si, Luis, tú tienes información de cómo resuelven ese problema los chinos. Yo no tengo información de cómo resuelven ese problema los chinos. Por cierto, está hablando Maduro. Estamos en la hora del insulto, deberían llamar eso. Hoy Jorge Rodríguez insultó, llamó delincuente al alcalde de Maracaibo y al alcalde de San Francisco. De verdad que a mí me da pena que ese señor sea el presidente de la Casa de las Leyes venezolanas, del Poder Legislativo venezolano, que ha tenido grandes lumbreras, grandes hombres allí. Los prohombres venezolanos Ha tenido grandes hombres, ha tenido a Nicolás Maduro, ha tenido a Cilia Flores, ha tenido a Diosdado Cabello, ha tenido... No, pero no estoy hablando de la revolución. Bueno, pero los últimos 25 años, Dios eso se ha santo. convertido en un prostíbulo. Absolutamente. Yo no sé si en eso, pero es una cosa desagradable. Es una cosa, el presidente de la Asamblea Nacional No se llamando les a... olvide la ¿Ah? tángana que se armó en esa Asamblea Nacional y los diputados chavistas cayéndole a golpe a las diputadas de la oposición, y que andaba este diputado que ahora es de Primera Justicia con un casco de moto para que no le reventaran la cabeza con un micrófono. Es decir, hemos caído en el subsuelo de la política, realmente. Claro, esos tipos, hermano, eso es horroroso. Bueno, ahí le partieron el tabique nasal a María Corina Machado cuando era diputada y a Julio Borges le dejaron los ojos de taparita. Eso es un malandraje, eso no tiene, mi querido hermano, vaya. Oye, por cierto, me cuentan que cerraron una emisora de Fe y Alegría. Estoy todavía averiguando cuál. La gente del circuito parece que hay algún tipo de nerviosismo por el cierre de una emisora y están tratando de que la gente no hable mucho digamos, no se incline más de la cuenta por un candidato o por otro, pero en todo caso por el opositor, porque parece que le cerraron una emisora. Las cosas de este gobierno, hermano, que este gobierno no respeta ni a Dios, ni a Santa María, ni a nadie. Esto Mira, es de verdad. Fe y Alegría, Fe y Dime. Alegría es el verdadero socialismo. Fe y Alegría funda escuelas con comedores y cree en la educación para el trabajo. Fe y Alegría, en cada colegio de Fe y Alegría enseñan a los muchachos a hacer mecánica automotriz, a las muchachas a hacer mecánica automotriz, a coser, a manejar un aparato, cualquier aparato industrial, para que salgan trabajando y saquen a su familia de la pobreza con trabajo.
Eso es el espíritu fundamental del socialismo, de la idea de la izquierda marxista, es empoderar al proletariado, es decir, al que produce realmente, que es el trabajador, darle poder al trabajador. Y no, bueno, o al hijo del trabajador. ¿ah? O al hijo, mira, yo fui alumno del artesanal Rafael Urdaneta en el barrio El Manzanillo de Maracaibo. Yo vi dibujo técnico, carta y correspondencia, porque en aquella época carta y correspondencia no existía internet ni nada de lo que hoy tenemos. Yo estudié madera, metales, electricidad, como materias especiales a las regulares. Cuando llegamos al salón, nos entregaron la llave del salón y nos entregaron el jardín del salón y nos dijeron, lo están recibiendo cuidadito porque los alumnos que terminaron aquí lo entregaron cuidadito. Ustedes van a estar en este salón 3 años y lo van a entregar cuidadito. Y éramos los hijos de los obreros que finalmente teníamos en Fe y Alegría la oportunidad de nivelarnos un poco con los hijos de la gente que podía pagar educación privada, porque ya en esa época la educación pública estaba muy decaída, se había perdido mucho la calidad y nos quedaba la iglesia católica o la escuela evangélica o en todo caso este ejemplo de transnacional de la educación que es Fe y Alegría sin duda. Pero no es una transnacional, nació aquí en nuestra tierra, en Maracaibo. Y claro, es una transnacional porque está en el Congo. No, hay claro, escuelas de Fe y Alegría en el Congo. Pero nació el modelo nació aquí, en esta tierra, bajo este sol, en este hermoso país. Es un modelo venezolano que se reproduce en todo el mundo y que ha sacado de la pobreza a millones de personas. Y viene el gobierno a cerrarle emisoras. Dice Ángel Cabrera que tienes un arroz con mango. ¿Tú has comido arroz con mango? Yo nunca he comido arroz con mango, pero yo conozco gente que comió mango sin arroz. Porque la pelazón que hubo acá. Ángel Cabrera era del PRB. Ah, no me digas. Sí, claro, era de Douglas Bravo. Coño, entonces yo tengo un arroz con mango. Sí, puede ser. Yo quizás me ponga más viejo y me ponga liberal, o quizás me ponga viejo chocho comunista, no sé qué va a pasar conmigo, pero en este momento estoy muy claro de que el liberalismo de Milei y la idea de acabar con la educación pública y la que viene después, que es peor, acabar con los hospitales públicos. Esa es otra idea que tienen los liberales escondida por allí. Bueno, pero a esa idea me voy a oponer. Es decir, cuando llegue alguien a decir el universitario se lo vamos a dar a una empresa privada para que lo administre, me voy a rechar, porque ese hospital... Pero mira lo que dice, aguanta, Luis, mira lo que dice Ángel. Cervantes tiene un arroz con mango en la cabeza. Una cosa es el proyecto liberal productivo y otra la estatización marxistoide. Ya el tipo ya no es libre, ya no es al Ángel Cabrera que estoy leyendo es liberal, no es de la izquierda marxista. Claro que es liberal, y por eso me asusta lo de Tierra de Gracia cuando vienen y dicen que le van a dar el dinero a cada quien para que vaya a estudiar en la escuela que quiera. Pero dime tú una cosa, es decir, no le vas a poner límite de precio, no le vas a dar poner límite de precio, porque un liberal no va a decir cuánto va a costar la educación en un sitio y en el otro. Pero ¿quién va a invertir en el barrio Chino Julio para construir una escuela privada que tenga laboratorios de calidad? Ahí va a venir un coño de madre a montar una escuela de tres lochitas para sacar la ganancia en 5 o 6 años y expulgarle los realitos de la beca a los pobres que viven en Chino Julio. Y a los guajiros los vas a mantener ignorantes porque no les vas a dar clase en Guayunaiki. No te va a interesar la educación intercultural bilingüe, no te va a interesar enseñarle física, química y matemática profunda, sino que le vas a entregar el bagazo, y a los millonarios que pueden pagar muchísimo más, bueno, vas a tener escuelas como Los Robles en todos lados, supongo. Y ahí va a venir la racia, es decir, los negritos son brutos y no tienen plata, y vas a encontrar escuelas de blanquitos con plata, y vas a encontrar un montón de negritos pobres, un montón de guajiros pobres estudiando en escuelas privadas malas.
porque vas a acabar con la educación pública y vas a acabar con el factor de la igualdad, que es darle a todos la misma oportunidad en la educación. Porque si yo tengo la misma oportunidad que el rico para aprender, lo que tengo es que demostrar que tengo talento, lo que tengo es que demostrar que soy bueno. Yo hice una cosa que el gobierno bolivariano acabó, la prueba de actitud académica. ¿Qué pasaba en la prueba de actitud académica? ¿Por qué se daban cuenta quién estudiaba y quién no? Porque el 70% de todo lo que veías en el bachillerato, desde el primer año hasta el cuarto año, valía el 70%. Es decir, tenías solamente 70% tenías solamente 14 puntos, si ponemos el 1 al 20. 14 puntos, el promedio de todo lo que hiciste en el colegio de primero a cuarto año. Y después el gobierno, el Estado venezolano, para nivelar a los públicos y a los privados, te ponía una prueba que no te la daba tu maestro que estabas pagando, una prueba que no te ayudaba a nadie, que no te venía tu hermano y te corregía, ni tenías tutor. Podías tener tutor para estudiar, pero ahí no te iba a ayudar nadie. Y la prueba duraba 45 minutos. Y tenías que responder 50 preguntas, 25 de matemática y 25 de lengua y lógica. Y eso valía 6 puntos. Y ahí es donde los de las escuelas públicas le sacábamos una morena a los vagos de las escuelas privadas. Y mira lo que dice Ángel. Pues yo te voy a seguir asusando, te voy a asusar. Yo me he convertido aquí en el asusador. Ángel dice, el proyecto de la modernidad que inició Rómulo Betancourt dio grandes frutos y eso lo continuó Caldera. El proyecto de Rómulo Betancourt era de izquierda y el proyecto de Caldera era de izquierda. Eso es lo único que te puedo decir. A nadie se le ocurrió decir hasta el día de hoy, como a María Corina, que la educación la iba a privatizar. Ella dijo que PDVSA la iba a privatizar. Lo que pasa es que no lo ha vuelto a decir, porque eso sí la baja. Ahí sí bajó en los números cuando dijo que no le iba a privatizar PDVSA. Sí, pero la gente no ha entendido. La mayoría de la gente que el proyecto liberal, que el proyecto liberal en un país arruinado, en un país sin capitalista, en un país sin trabajo, no funciona. No podemos meternos en un barco que nos va a llevar a hundirnos. Ahí sí va a volver el chavismo. Es decir, tú montas un proyecto liberal en Venezuela en enero y el chavismo vuelve en 2 años. Reinante, galopando el caballo del triunfo. Ahora, pero parece que el mundo no es de eso. El mundo es demócrata cristiano. El mundo no es liberal. Mira, Por lo tanto, cree en la caridad, Edmundo cree en la meritocracia, Edmundo cree en darle a cada quien lo que se ha ganado. Edmundo es un hombre que nació pobre y que estudió en la educación pública, que estudió en la UCB y que obtuvo todas sus oportunidades por su talento. Ese es un hombre que no se va a contradecir, que no tiene papá rico ni mamá rica, que es González, que no tiene ningún apellido, como dice Maduro. Su apellido y que estudió en la escuela pública. Estudió en la primaria, la secundaria y la universidad en la escuela pública. En la escuela pública. Si él es alumno de la Escuela de Estudios Internacionales de la Universidad Central de Venezuela. Por lo tanto, él sabe lo que es bregarse las cosas desde ser hijo de un profesional, pero de bajo ingreso. Y tuvo que luchar para llegar a donde llegó, que tampoco hizo fortuna, porque ahí tiene un apartamento clase media que debe tener como 40 años viviendo en el mismo apartamento, cuando la clase media podía comprarse estos apartamentos. Y lo pagó en cuotas, con un crédito, lo pagó en cuotas con un crédito gracias a la política habitacional de la Cuarta República, que obligaba a la ley de política habitacional. ¿Te acuerdas de eso? Sí, pues lógicamente compré mi primer apartamento con política habitacional. Que eso es una medida de la izquierda, es decir, apoyando a la gente para que compre su casa, obligando al banco a dar crédito de tasa fija, que no haya aumentos en la tasa de interés de los inmuebles. Eso es intervencionismo de izquierda en la economía. Eso es lo que le estoy diciendo a Ángel. Es decir, esta idea loca de tener un gobierno liberal en Venezuela es lo que nos puede llevar a acabar con el futuro del país. Y le da la razón a los chavistas que los verdaderos liberales son los chavistas, que los que no invierten en educación son los chavistas, que los que no invierten en salud son los chavistas, que los que no aumentan el sueldo del trabajador son los chavistas. Los verdaderos liberales son ellos, los que están aplicando una política económica liberal.
Absolutamente, absolutamente. En una conversación que teníamos Julito Reyes y Enrique Márquez en Caracas, era Enrique Márquez vicepresidente del CNE, me dijo Julito Reyes: Juan Carlos, el primer gobierno liberal de Venezuela es el de Nicolás Maduro. Este tipo está jugando para el empresariado todo el tiempo y a los pobres obreros los está dejando con salario de hambre, con salario miserable. Eso no lo hace la izquierda en ningún lugar del mundo. Eso lo hace otro tipo de pensamiento político, pero digo yo, el pensamiento progresista trata de favorecer al sector obrero con ingresos. Dice Ángel Cabrera, aquí está Ángel Cabrera, está simpática la cosa. Lamentablemente el poeta está equivocado. María Corina va a desarrollar un proyecto liberal, productivo, con políticas asistenciales y remediales para los sectores más pobres. No seguir con el populismo. Bueno, pero lo que dice Ángel acá no es contradictorio con lo que tú has dicho. Bueno, pero es que pongamos el ejemplo de lo que hoy se está conversando, que es el bendito Plan Venezuela Tierra de Gracia, en el cual ella plantea que cada quien en este país, si lo que está diciendo es que va a eliminar la educación pública, cada quien en este país va a recibir una cuota del Estado, el Estado va a desembolsillar y va a meterle plata en el bolsillo de los padres, para que los padres elijan dónde van a estudiar sus hijos. Entonces le vas a poner, porque ahí es donde viene el asunto del liberalismo, es decir, creer en la libertad del otro. Tú le estás poniendo, te estás quitando la carga de la educación pública obligatoria, que es una carga que viene desde Guzmán Blanco. Guzmán Blanco creó la educación pública obligatoria para que todos los venezolanos supieran y pudieran aprender a leer y a escribir. Entonces te estás quitando de encima y te le estás diciendo, bueno, usted tiene la libertad de poner a su hijo a estudiar donde usted quiera. Aquí hay una platica para que usted lo ponga a estudiar donde usted quiera. Y si ese papá agarra esa platica y se la bebe en ron, suponte que le den un ticket que no pueda ser transferible en moneda. Pero el problema, que como tú lo planteas, el dueño del colegio va a recibir el ticket y le va a dar la mitad en ron al papá, porque el que hace es probable. La trampa. Además, el problema de las asimetrías que hablábamos la semana pasada. La muchacha que vende café en la Lara Zulia no tiene la misma oportunidad que tiene la hija mía. No la tiene. Entonces, tú no puedes solventar el problema entregando un bono para que vayas a estudiar a la escuela. Vaya, coja la escuela y prepárese. No, no hay modo. Las asimetrías son demasiado grandes. El proceso de regular, de empujar al estudiante que viene mal preparado para ponerlo de algún modo equivalente al estudiante que viene bien preparado, es un esfuerzo que no lo puede abandonar el Estado dándole un tiquecito para que vaya a estudiar en la escuela donde le venga en gana, porque eso es muy... o sea, eso nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. Eficientemente nunca ha funcionado en ninguna parte del mundo. No digo yo que el modelo de la educación pública venezolana haya funcionado, o funcionó hasta un momento cuando se cayó completamente. Yo recuerdo que Caldera tuvo un ministro, o Luis Herrera, que era un profesor merideño, que dijo: la educación en Venezuela es una estafa, y él era el ministro de Educación. Fue honesto, pero también Luis Herrera tuvo otro ministro, que fue el ministro de la Inteligencia, que agarró a un grupo de Yanomami y los enseñó a tocar violín y a tocar oboe y a tocar clarinete. Hizo una orquesta sinfónica con los Yanomami. ¿Qué significa? Que hacia el hombre le das una palanca, moverá el mundo, como decía el pensador griego. O sea, dale la oportunidad, pero bien dada. Dale la oportunidad bien dada permite que el muchacho del barrio sea tan bueno o mejor que el muchacho de la urbanización. Pero la oportunidad tiene que ser oportunidad real. No real para que te metas en la escuela que tú quieras. Eso no es la solución. Te pongo un caso como el de la educación chilena, el gran problema que tiene Chile con la educación universitaria. En Venezuela hoy los venezolanos recorren el mundo, y en algún momento tuvimos, antes de que los pobres tuvieran que salir a caminar para salvarse del hambre, antes de que los pobres de los cerros de Caracas, los pobres de Barquisimeto, los pobres de todas partes tuviesen que salir a caminar para llegar a Perú, a Colombia, a Ecuador y hasta Chile. Antes de que pasara eso, Venezuela tenía el índice de migrantes con mayor educación universitaria. ¿Por qué? Porque todos los que se fueron
desde que ganó Maduro en el 2018 y los que se fueron cuando el primer periodo de Maduro, es decir, entre el 2014 y el 2018, entre el 2013 y el 2018, esos que se fueron en ese periodo eran personas que tenían la capacidad de irse en avión y que tenían estudios universitarios. Pero eso solamente es posible en un país con educación pública universitaria. Hay que ver cómo hay de expertos en México que tiene educación pública universitaria y por qué México tiene uno de los mejores sistemas educativos del mundo y por qué México tiene tanto que ofrecerle al mundo. En cambio, en Chile llegamos nosotros, los venezolanos, a ocupar un montón, los maracuchos que se fueron, a ocupar un montón de puestos de trabajo y a demostrar quiénes éramos precisamente por eso, porque tuvimos la oportunidad de estudiar en universidades públicas. Si no, estuvieran inmigrando, bueno, las peores. ¿Por qué el migrante venezolano hoy no lo quieren? Hoy no lo quieren. Bueno, porque emigró el estudiante, el que creció en revolución, fue el que emigró en la última camada. Miren lo que dice. El que nació en 90, que se encontró con Carlos Andrés y su desastre, con Caldera y su desastre, y después lo arropó Chávez y su mediocridad. Ese muchacho de 20 años a 30 años fue el que emigró cuando ahora no nos quieren. Pero el que se formó en la educación pública, el que obtuvo un título universitario, ahí todo el mundo quería a los venezolanos en la calle. Es la diferencia. Sí, mis primos médicos todos están en Ecuador trabajando, pero vamos a leer dos mensajes acá. Pedro Segueri dice: tal vez soy un poco ignorante y quizás por culpa de estos ladrones le temo a todo lo que esté relacionado con el socialismo, pero estoy de acuerdo con Ángel Cabrera totalmente. Y escribe Ángel Cabrera: estimado amigo, no soy ni creo en el socialismo, soy liberal y libre pensador. Entonces, más bien me parece que es como anarcocapitalista, será, porque los libres pensadores, tenemos un amigo en San Francisco que no cree en la existencia del Estado, que él cree que el Estado tiene que desaparecer. Eso es lo que piensan los anarcocapitalistas, y los libertarios piensan que el Estado hay que reducirlo a la mínima expresión. Es lo que yo he leído sobre estas cosas en mi formación profesional. Milei, pero bueno, Milei se parece mucho, la política universitaria de Milei es idéntica a la política de Nicolás Maduro. Tú sabes que en la Universidad del Zulia no ha habido aumento presupuestario desde que Maduro es presidente. Claro, porque entonces Milei le acaba de aplicar lo mismo a las universidades en Argentina. Evidentemente, cuando Maduro llegó al poder, la Universidad del Zulia todavía tenía estudiantes, todavía tenía cómo mantenerse, porque era el mismo presupuesto que era el presupuesto reconducido. El mismo presupuesto del año pasado te lo pongo este año. El mismo presupuesto del año pasado te lo pongo este año. Lo único que aumenta en el presupuesto universitario, lo único que aumenta el presupuesto universitario son los salarios cuando lo aumenta Maduro. Ahora Milei. Sí, pero las razones pero no son distintas. No, es la misma maldad, es la misma idea de que pero son distintos, la ideología. No, es la misma acción. Luis, Maduro quiere destruir a la universidad. Porque en las universidades está la gente que piensa en contra de él. Y Milei quiere hacer pasar hambre a las universidades porque allí está la gente que piensa en contra de él. Los dos están utilizando y castigando a las universidades porque son sus opositores. Y la universidad, bueno, yo creo que Milei quiere acabar con la educación pública por su idea libertaria y porque dice que ahí se educa, se adoctrina a los socialistas y todo ese montón de cosas que están en la cabeza recalentada de Milei. Pero Maduro quiere acabar con la universidad porque la universidad se convirtió en un muro de contención de las ideas retrógradas, a pesar de que yo estudié en estudios generales y en estudios generales lo que te daban eran las ideas de David Ricardo. Era una cosa, unos muchachos que venían mal preparados de la escuela, venían a estudiar doctrina, eso fue una locura de algunos amigos míos. Algunos amigos míos cometieron el error de convertir el currículum de los estudios generales, que eran estudios de nivelación, los convirtieron en una vaina para formar izquierdistas natos. Entonces perdió su sentido la universidad. La universidad tiene que ser para la diversidad, para que se discutan todas las ideas.
Convirtieron a esos hombres en hombres que estudiaban para transformar la sociedad y no solo para lucrarse. Cuando se acabó estudios generales, se tecnificó la universidad y comenzó la tecnocracia y dejó de tener sentido estudiar para cambiar el mundo. Sí, pero esa idea que te universidad, hoy tú vas a una universidad, Juan Carlos, y te consigues a una gente que no estudia con pasión, sino que estudia para obtener un piche papel, que no estudia para aprender, sino para obtener donde no estoy de acuerdo contigo es que al estudiante, ese estudiante guayú del que tú hablabas la semana pasada, que llegaba a la universidad masticando el español, mal preparado en la escuela, casi analfabeta funcional, y le metían las ideas de David Ricardo y las ideas de esa gente. Los estudios generales era para nivelar. La universidad tiene que ser una fuente de discusión de las ideas. Mira, yo estuve en la Universidad de Berkeley. Déjame contarte esta anécdota. Yo estuve en la Universidad de California, en Berkeley. Es una universidad preciosa, gigantesca, pública norteamericana. Y estaban en el patio de la universidad ellos llaman, ¿cómo llaman esas agrupaciones estudiantiles? Las fraternidades. Pero también estaba el cubículo del Partido Republicano, del Partido Demócrata y del Partido Comunista Norteamericano. Ahí había un florecimiento de la discusión de las ideas. Maravilloso, chicos, maravilloso. Que aquí en la universidad no lo hay. Existió en algún momento, pero después en otro momento se acabó. También el consenso de Washington venía a producir autómatas para que fueran a trabajar a las empresas. No vino a producir hombres libres, pensamiento crítico. Eso lo acabó el consenso de Washington, pero también la izquierda retrógrada, que también quería que solamente se escucharan sus ideas y que no se escucharan las otras ideas. Porque yo nunca en estudios generales escuché... Espérate, para terminar, y te doy el pase. Yo nunca en estudios generales pude leer a John Locke, ni a los pensadores liberales, ni de vaina. Allí era puro pensador comunista. Entonces no era una universidad. No querían educarme para que yo escogiera la fuente de pensamiento, sino que me querían meter la cachucha roja en la cabeza. A mí me pasó, yo lo viví en estudios generales. No sé si a ti te tocó estudios generales también, pero no puede ser, la universidad no puede ser para adoctrinar gente. Mira, te lo planteo así, para que entiendas cuál es mi problema entre la idea de Maduro y la idea de Milei, que me parecen que son un calco. La universidad en Latinoamérica en general ha sido el canal de desarrollo humano más importante. Las universidades llegaron en Latinoamérica y sobre todo en la Latinoamérica del siglo XX a ser el trampolín social y de transformación de nuestros pueblos cuando teníamos el interés de que los pueblos se desarrollaran y que se acabara que comenzaba aquel espíritu nacionalista, aquel espíritu de no hacer importaciones sino consumir lo propio, de crear universidades que lograran formar nuestros propios profesionales y no llevar a la gente a estudiar al extranjero. Cuando se creó eso, se generó un movimiento en toda Latinoamérica, sobre todo en la Latinoamérica de gobiernos progresistas. Pensemos en el Perú de Alan García, pensemos en la Acción Democrática y en el COPEI de Venezuela, pensemos en el peronismo argentino, pensemos en estos países en los cuales los gobiernos progresistas se desarrollaron y generaron políticas de educación pública, como en México, donde la revolución, bueno, tuvo ese principio que se consolidó después de los años 50, la educación pública mexicana. Entonces, la educación universitaria en todos esos lugares y desde los años 70 sobre todo hasta la actualidad se ha convertido siempre en opositora a los gobiernos, pero es porque cumplen con su función social de crítica y de estudio de la realidad. El gran problema de los gobiernos en general es que no es válido, es válido. Entonces, Milei lo que está haciendo es castigar a las universidades, porque, y él lo dice, y tiene el descaro de decirlo, por eso es que yo digo que ese tipo no es un demócrata, tiene el descaro de decir que él no le va a dar más presupuesto, no le va a aumentar el presupuesto a esas universidades, precisamente porque allí se crían los tipos de izquierda y los zurdos. Pero bien puede decir lo mismo y lo dice lo mismo Maduro cuando dice que en las universidades están los de derecha, cuando dice que en las universidades autónomas están los de derecha.
¿Por qué? Porque no están los de derecha o están los de Bueno, izquierda. porque Está Luis, la gente que te hace contrapeso. Y tú, que hay eres un una dictador, Milei. Y tú, que eres un frase autócrata, vieja, Nicolás Maduro. Tú no hay, quieres que nadie te haga contrapeso. Esa gente que no es hay frases democrática, que viejas, no Luis. acepta al otro, no es demócrata. Mira, hay frases viejas que dicen los extremos se unen. No hay nada más peligroso que un extremista de derecha y un extremista de izquierda. Los dos son dañinos para las sociedades. Un gobierno extremista de derecha es Fíjate que Maduro malo es de y un derecha. gobierno extremista de izquierda también es malo. Eso no Es que sirve a la Maduro es de sociedad. derecha. Maduro es de Maduro, derecha. Maduro no, chico, ni siquiera de derecha. Esto es una compañía anónima, delincuencial, que está diseñada para saquear a un país. Esto no puede discutirse sobre de derecha y de izquierda, porque aquí no estamos discutiendo. Con Maduro tú no discutes ideas. Tú puedes creer, Diosdado Cabello, que es uno de los mejores de su promoción o el mejor de su promoción en la academia militar, pero es un tipo formado para cúmplase, para ejecútese mi orden. Pero luego aprendieron que es muy sabroso vivir bien y ahora el trabajo de ayer que publicó, ya te digo el portal porque lo tengo acá, es terrible. Las empresas que tiene la familia de Diosdado que se cree pulcro y resulta que son dueños de una fortuna madrileña que tienen en Madrid desde estaciones de gasolina hasta ventas de vivienda. O sea, es corrupción, corrupción. La corrupción es mala, venga de donde venga, de izquierda o de derecha. Eso lo que hace es dañar y arruinar a los pueblos. Esa es mi opinión. Claro, claro, pero estamos hablando de políticas públicas. Y Ajá. hoy vemos lo que pasa con las EPS colombianas. Ese es el gran tema en Colombia, el problema de la salud en Colombia. ¿Por qué? Porque los dueños de las EPS colombianas son las grandes familias y las grandes firmas internacionales de salud del mundo. Claro. Claro. Sanitas, es decir, son los grandes intereses. Y en Estados Unidos hay, por ejemplo, dos burós gigantescos que mueven mucha plata, que son los militares y los de salud. En Estados Unidos ponen y quitan presidentes el buró farmacéutico y el buró militar. En No, pero Colombia, que te lo diga Colombia, yo. en Colombia, Ajá. el problema de Petro es que la Constitución Liberal del año 1994, que a mí me parece una constitución maravillosa, porque, por ejemplo, nos da el derecho, o les da el derecho a los colombianos, de poder ejercer el periodismo, por ejemplo, sin cortapisas. Y no es como el venezolano, donde hay una mafia gremial que no permite que se ejerza el periodismo, o que lo hace delincuencial ejercer el periodismo y la opinión. Porque esa es la idea también de que el liberalismo también tiene sus razones. Ahí esa constitución liberal en lo de la radio y lo de los medios de comunicación yo estoy de acuerdo. Ahora, pero en el problema de la salud, esa constitución plantea el hecho de que pueda existir un sistema de salud privado que regule el país. No dice que va a ser el único, le da la posibilidad al Estado de tener el suyo o de mantener el suyo y de privatizar lo que vaya a privatizar. El resto de los liberales que gobernaron desde 1994 hasta Petro mantuvieron y profundizaron la privatización del sistema público. Es decir, los hospitales públicos son administrados por las EPS y solamente las EPS tienen recursos. Las EPS se retrasan todo lo posible. ¿Por qué? Porque las EPS son empresas que necesitan tener rendimiento económico. Es como una aseguradora. La aseguradora, si puede, no te paga. Si la aseguradora consigue una manera de no pagarte el seguro, lo va a hacer. Las EPS, Y, si le, pueden, importa, no te operan. y le importa un comino tu vida, lo que te pase. Pero fíjate tú que yo te pongo un ejemplo. Ayer me llamó un médico venezolano que se llama... Déjame terminar esto, Juan. Déjame terminar esto. El problema de las EPS entonces está en que si la empresa puede ganar con tu muerte está segura. ¿Qué es lo que pasa con el problema de la salud pública venezolana? El modelo de la salud pública venezolana es gigantesco, es elefantiásico. Tenemos hospitales que para recuperarlos hay que invertir millones de dólares. Y yo estoy seguro que hay un deseo gigantesco de los grandes burós
de la salud, locos por meterle la mano, por ejemplo, al hospital universitario, o locos por meterle la mano a la educación, a la salud pública venezolana, para apoderarse de ella, pero para eso necesitan un contexto político que permita la privatización de la salud, donde la salud en Venezuela es por lo menos pública y no te puedes deshacer de ella, no puedes privatizar la salud, tú no puedes convertir con la Constitución venezolana un hospital público en un hospital privado. Por eso es peligroso una reforma constitucional liberal o ideas liberales como esta que no permiten entender que hay puntos de quiebre y puntos de inflexión hacia los que no podemos correr. Es decir, no podemos volver a un sistema, no podemos crear un sistema de educación privado. Te voy a cantar aquel poema que se llamaba Justo Brito y Juan Tavares, hombre de vera y peinilla como no parió otra madre. Dame una paloma justo, dame una paloma vale. Coño, déjame hablar, Luis Peroso. Te decía, mira, Manuel Rosales montó en el Zulia un modelo de salud que era administración privada con vigilancia del Estado. Y cuando Manuel Rosales hizo eso, la gente se atendía gratuitamente. Había un tipo que se estaba ganando su cosa ahí, su dinero, pero los hospitales eran clínicas. ¿Qué dice el zuliano de esa época? Los hospitales eran clínicas porque estaban bien mantenidos. El gobernador le entregaba la plata a una empresa, la vigilaba bien vigilada para que no abusaran de la gente y había un compromiso de que la cosa funcionara. Y lo que tú dijiste hace rato, porque es una discusión, Luis, tanto mercado como haga falta y tanto Estado como haga falta. Tú no le puedes entregar todo al Estado porque el Estado se deforma, ni tampoco le puedes entregar todo el poder a los privados porque los privados deforman. Y coloco un ejemplo. El médico de mi esposa le colocó un medicamento. Lo comienzo a buscar en Europa, 4.900 euros. Lo salgo a buscar en Colombia, $5.500 al mes el tratamiento, el frasquito de 60 pastillas. Ayer me llamó un amigo de Estados Unidos. Juan Carlos, te lo conseguí, pero está muy escaso, $8.500. Y me fui a Bangladesh. Y con el traductor logré hablar con el laboratorio que fabrica el producto, que se lo fabrica a la Pfizer, que lo venden $5.500 y en $8.500, pero también ellos producen un genérico con la misma fórmula, pero sin la marca Pfizer. ¿Sabes a cómo lo compré? A $300. O sea, el obrero norteamericano tiene que tener un seguro, está obligado a comprar un seguro médico, porque si no se muere. Porque ¿quién puede pagar un medicamento en $5.500 al mes? Entonces el sistema está hecho, como bien dices tú, para proteger a los a los grandes empresarios de los holding de la medicina, de la farmacia y de la salud. Pero aquí tuvimos una experiencia que en mi opinión fue altamente exitosa, que se llamaba el nuevo modelo de gestión en salud que implantó Rosales, que por cierto esta vez no lo ha intentado implantar, no hay tanto dinero también porque eso era costoso para el Estado, pero valdría la pena pensar en qué hacer para que la administración, porque el problema es la administración. ¿Cómo carrizo hacemos para que el director del hospital no se robe la jeringa él? Y el bedel se robe la comida y todo el mundo se roba todo. Entonces la gente tiene que llevar hasta el guante y la jeringa, ¿no? ¿Cómo hacer para quitar al Estado y para meter al privado sin que el privado abuse, pero que administre correctamente? O criterios tipo en el BEN, que era una empresa pública de administración con gerencia moderna. Era totalmente pública y la gerencia era moderna. Y era la mejor empresa de electricidad que tenía Venezuela, ¿no? Tengo la respuesta. La respuesta es la misma respuesta de Carri. Educación. Tenemos que educarnos. Y el próximo gobierno tiene que ser un gobierno alérgico a los corruptos. Tiene que ser alérgico a los corruptos. Si tú ves a un político montado en una camioneta 2024, tírale piedra a la camioneta. Si tú ves a un político ladrón con una casa que no puede comprar con su sueldo, tírale piedra a la casa. Que los glóbulos blancos de la dignidad del venezolano ataquen a los virus de la corrupción que nos están comiendo.
Esa yo creo que Eso lo logras, con... creando campañas, generando una política comunicacional que odie a la corrupción. El verdadero enemigo, el verdadero cáncer de Venezuela se llama la corrupción. Cierto, Luis, cierto, pero la salvación de esto no es la silla eléctrica. Los países resolvieron eso con la separación de poderes. En Estados Unidos van a meter preso 4 años de cárcel a un presidente ricachón. Presidente y ricachón al mismo tiempo, pero se jodió. ¿Por qué se jodió? Porque lo agarró el sistema judicial, que no puede ser ni manipulado por su partido ni manipulado por su dinero. Eso es lo que necesitamos, un sistema absolutamente autónomo que no pueda ser controlado ni por el dinero privado ni por el poder político público. Eso, al colocarle esos límites, que el juez yo lo escoja en una elección, que el fiscal se escoja en una elección, que el miembro del Tribunal Supremo de Justicia se escoja en una elección, esa gente no tiene por qué corromperse porque están garantizados en sus cargos, no dependen del militante del partido que va a intentar imponer al juez de su preferencia para que le resuelva los problemas, los problemas que le conviene resolver o el dinero que quiere cobrar con la sentencia. Todo esto que está pasando es culpa de la oposición que no fue a votar en las elecciones de la Asamblea Nacional en el 2005 y dejó que el chavismo politizara la estructura política del país. Moraleja, todo el mundo a votar, más nunca tiene que haber abstención y no podemos dejar que nadie gobierne sin contrapeso. Tenemos que convertirnos en el contrapeso del poder siempre. Por cierto, ya como que estamos cerrando, estamos en la parte de la moraleja. Me gustó mucho escuchar hoy al doctor Eduardo Fernández y me dio el sentimiento a flora, ¿no? Caldera mató políticamente a ese señor que ha tenido una línea recta desde el golpe de Estado de 1900, ¿cuándo fue? 92. La defensa de la democracia de Eduardo Fernández ha sido lineal, y le han hecho campaña para destruirle la imagen, para destruirlo como ser humano. Caldera se le atravesó y le acabó la carrera política y nos hubiésemos salvado de tanta tropelía si no hubiésemos votado por Caldera cuando cayó Carlos Andrés. Si no hubiésemos votado por Caldera, a lo mejor Chávez no hubiese llegado al poder. Caldera es un villano de la política del siglo XX, pero no estamos preparados para esa discusión. O deberíamos darla. Si tú quieres, invitamos mañana al doctor Eduardo Fernández y le metemos preguntas así. ¿Es o no Caldera el villano de la política venezolana en el siglo XX? A ver qué sale. ¿Qué respuesta nos da el doctor Eduardo Fernández o el doctor Osvaldo Álvarez Paz? Los invito a que vean la entrevista que le hice a el doctor, al ingeniero, Urdaneta Besón. Es una entrevista en 2 partes. La primera parte, que publicamos hace un mes, es una entrevista donde nos habló de su vida, de su formación, de la lucha contra la dictadura de Pérez Jiménez. Y en esta segunda, que se publicó ayer domingo, es una entrevista donde Urdaneta Besón habla de la política de Luis Herrera, de lo que él hizo, de la creación de Niños Cantores, del hueco. Habla del hueco. Del hueco Coquibacoa. Del hueco. ¿Quién se metió con los pobres? Que lo hizo él en su gobierno. Empezaron a abrir ese hueco cuando él era gobernador. Entonces, los invito a que vean, porque ahí echa el cuento de la maldad de Caldera, de quién fue Rafael Caldera, el villano para mí, el villano. Bueno, como estamos terminando y tú estás invitando para que vean tu programa, que seguramente es bueno como eres tú de entrevistador y además el entrevistado es bueno, yo los invito para que nos veamos mañana a las 7 de la mañana en el análisis de la noticia, para que arranquen el día plenamente informados. Y los invitamos, bueno, a que se integren al voluntariado. Está el voluntariado Zuliano Escuadmundo y fue la inauguración de la casa. Sigan las redes. Es verdaderamente un placer trabajar todas las noches para ustedes. Aquí estamos en Despeinados. Estamos poco a poco despeinando a Juan Carlos. Poco a poco lo estamos despeinando. Dios los bendiga a todos. Un fuerte abrazo, Luis. Hasta mañana.
Chao. Mi corazón está con vos. Un abrazo. Gracias a todos. Bueno, y por ahí hay unos comentarios muy buenos de Servio. Los leí, Servio, no dio tiempo de leerlos, pero tienes mucha razón, Servio. Hasta luego.